¿Arrancamos? ¿Te parece? Ahí Eh, está. Como quieras, pero en honor a A los que están puntuales. a los puntuales. Bueno, entonces, estando los disertantes, está bueno, formalmente, buenas tardes para todos. Mi nombre es Martín Coasolo. Yo estoy a cargo de la subcomisión de suelos de la cuarta circunscripción del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe. Me acompaña por su comisión de suelo también el ingeniero Mario Monti y el ingeniero Ricardo Renaudo, quienes van a estar ayudándome a coordinar y llevar a cabo este conversatorio. Bueno, el tema que se va a tratar es la producción de maní en nuestra región, un cultivo que está avanzando año a año y bueno, a juzgar por inversiones que se están haciendo, inversiones bastante fuertes, es de esperar de que se avance y continúe. Eh, este, Así que, bueno, y todo esto en un área donde el maní todavía no está instalado con tanta fuerza, en algún momento se espera que tenga algún impacto positivo o negativo, pero algún impacto al fin de índole social, de índole económico, y bueno, y el impacto que nos preocupa mejor a todos nosotros es el impacto en el medio ambiente, el impacto sobre el suelo directamente. Bueno, sin mucho más preámbulo, para este conversatorio lo invitamos al ingeniero eh, Sergio Montico. Él es docente en la Universidad Nacional de Rosario, docente en suelo en la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla, entre otras cosas. También integra el Observatorio Santafesino de Suelo. También invitamos a la Cámara Argentina del Maní. En este caso va a estar representada por el ingeniero agrónomo Rafael Giraudo. Él es responsable de la Comisión de Producción Primaria de la Fundación Maní Argentino, y gerente de producción primaria en CTA. Por la Cámara también lo acompaña al ingeniero Rafael Giraudo y lo acompaña Javier Martinetto, que es presidente de la Fundación Maní Argentino y responsable del departamento de Maní en AGD. eh, Lorena Santa Croce es tesorera de la Fundación Maní Argentino y responsable técnica en producción de maní en Adeco Agro. Y Gustavo Rinaudo es presidente de la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas de la ciudad de Río Cuarto. Eh, la idea de este conversatorio es que, bueno, tanto eh, el ingeniero Montico como Rafael Giraudo expongan y después que sea distendido, que se arme una charla, que pregunten en orden, levantando la mano, le vamos a ir habilitando el micrófono, y pregunten, acoten, que sea una charla, un diálogo para enriquecernos todos. Bueno, también nos acompaña el presidente de la cuarta circunscripción del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Armando Ferrucci, que está acá presente. Y bueno, Mario, te paso la palabra, si te presentamos un poquito vos y ya damos comienzo, sin más preámbulo, ¿eh? ¿Te parece? Bueno, lo vamos a hacer cortito. Aparte de participar dentro de la subcomisión de suelo del colegio de la cuarta circunscripción, también estoy en el equipo de coordinación del Observatorio Santafesino de Suelo. Vivo en Rufino y no es un detalle menor porque estamos viendo crecer la planta, la inversión que está haciendo MSU en una planta de procesamiento de maní. Obviamente el cultivo de maní ya tiene un tiempo de haberse instalado en la región, pero evidentemente con esta planta es claro de que la superficie va a tender a aumentar y y va a estar presente y la vamos a tener que considerar como un cultivo más dentro del esquema de rotaciones de cultivo que tiene la zona. Obviamente eso genera oportunidades y genera alguna amenaza, como mencionó Martín, entre las cuales uno que ya tiene varios años de desarrollo de la profesión y aquí en la zona,
tenemos el fantasma de la erosión eólica, claramente. Erosión eólica que en los años 80, 70 fue muy importante y que por la siembra directa, a pesar de una agricultura continua, se paró mucho, pero claramente ahora a partir de una ruptura de suelo que va a haber en el momento de cosecha del maní, aparece el fantasma nuevamente de este problema de erosión. No sé si lo perdimos a Se Mario perdió o la lo estamos voz. escuchando. Se perdió la Parece, voz de Mario. parece que se Bien, congeló. Sí. ahí está. Bueno, Mario, vamos. Sí, andaba con un problema de internet, Mario, así que, bueno, vamos a continuar. Sergio, Bien, ¿vos querés arrancar con tu exposición? sí, sí. Bueno, Perfecto, gracias. arrancamos nomás después. Supongo que Mario se sumará Cuando más, vuelva. más Eso. adelante. Bueno, en primer lugar, como corresponde, y a ver, no, se fue Mario, ¿no? Sí, Sí. sí. Sí, Bueno, bien. aprovecho para saludar a muchos amigos, conocidos que están por ahí. Lo veo también a Alberto Quiroga, muteado, pero bueno, también un saludo para él y a muchos conocidos que tengo por esos lares. Cuando Mario hace un tiempo, no mucho, en realidad, verdad, me dice, Sergio, mira, está esta posibilidad de hacer un conversatorio sobre este tema, me pareció más que interesante. Y yo lo voy a poner, lo que voy a comentar ahora, precisamente en un tono distendido. Mi idea no es hacer una exposición formal ni una cuestión, pues se trata de de un conversatorio. Digo, no vamos a ir por el lado de la formalidad, sino vamos a exponer algunas ideas en relación a esta temática que se convoca, por ejemplo, oportunidad de amenaza, como dice la consigna, respecto al cultivo del maní. En todo caso, que actúe como disparador esto, ¿no? Nos lo ponemos en un tono de charla como propone siempre un conversatorio. ¿M? Así que lo que voy a hacer es compartir algunos slides donde voy a ir haciendo algunos comentarios. Básicamente, este es el lugar donde yo me desempeño con mayor asiduidad que tiene que ver con los suelos, ¿no? Con el manejo y la gestión de los suelos. Así que vamos a tratar de compartir. eh, Ustedes me van a decir si se ve. Sí, perfecto. Se ve bien? Sí, maximízalo. Sí, 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 sí. perfecto. Yo lo veo bien acá. No sé ustedes si... Sí, sí, A ver, Sí, se ve perdón. perfecto, sí, sí. Yo ahora lo dejé de ver. Ahora lo estoy viendo. Ahí lo ven bien? Sí, sí. Sí, perfecto. bien. Bueno, Perfecto. gracias. Yo los dejé de ver. Lo que les decía recién, ¿no? Lo voy a poner en un tono de discusión, de apertura, de cuestiones reflexivas sobre esto. Nadie pretende establecer antagonismo ni cosas similares, sino obviamente como invita al conversatorio a discutir algunas cuestiones. Cuando, insisto, Mario me dice, a ver, mira, la idea es oportunidades amenaza, entonces lo primero que uno hace es recurrir al famoso mataburro o al diccionario, y más allá de lo que la IA dice o lo que dice el diccionario, uno busca la palabra oportunidad amenaza y dice, bueno, ¿qué es una oportunidad? Básicamente una oportunidad para uno o para otros puede tener distintas acepciones. Yo lo asimilé a la palabra conveniencia. Hay una oportunidad, hay una conveniencia para hacer tal o cual labor o tal o cual actividad. Y cuando uno dice, bueno, a ver, hay una amenaza también para desarrollar tal o cual cuestión. Y la amenaza uno lo puede vincular a una advertencia, ¿no? Están en el diccionario como excepciones sinónimas. Entonces digo, bueno, una conveniencia puede llegar a ser un beneficio, por eso la oportunidad es un beneficio sea maní, sea la actividad que fuere, y una advertencia puede llegar a implicar un riesgo, en todo caso, la amenaza conjuntamente con la exposición y la vulnerabilidad de algo define en una ecuacióncito muy simple y muy sencilla lo que es el riesgo. Entonces,
cuando uno habla en estos términos, en términos de la consigna, digo, bueno, ¿cómo administramos el manejo de los suelos, que es a lo que yo más me voy a referir, porque no voy a hablar de gestión del cultivo, ni del manejo de las malezas, de la nutrición, ni de otras cuestiones relacionadas con necesidad de siembra, fecha de siembra, además, la mirada mía va a estar más por el lado de lo que se dijo antes, que dijo Martín respecto a algunas preocupaciones vinculadas al suelo. Entonces, ¿cómo administramos esto del beneficio y del riesgo? Digo, tal como propone la consigna. Entonces, lo que planteo es algunas notas a tener en cuenta mirando el suelo, ¿no? Básicamente lo que voy a decir ahora. Entonces, básicamente lo que quiero refrescar, a colegas que están en el ejercicio de la profesión permanentemente, hay preocupaciones y ocupaciones que están relacionadas con las limitantes en suelo de la productividad, que más allá del cultivo que se trate o del sistema que se trate, un mixto, un integrado, un sistema este, eh, convencional, lo que fuere, las limitantes son las clásicas, ¿no? Ya no las voy a repasar ahora, todas las conocemos, las lidiamos en mayor o en menor medida, con distintas expresiones en diferentes regiones agroecológicas de la Argentina. ¿M? Condiciones físico-mecánicas del suelo son las que se presentan como limitantes importantes. Condiciones físico-químicas son las más también relevantes, las que uno medianamente señala por ahí. Después algunas otras que tienen que ver con las químicas propiamente dichas, esto, la disponibilidad y la accesibilidad a los nutrientes, la condición biológica, que muchas veces, gracias a Dios, últimamente la estamos considerando más por bioinsumos, biofertilizantes y demás, pero la hemos postergado durante mucho tiempo. Las otras limitantes relacionadas a los procesos estrictamente degradativos, ¿no? Cuando uno habla de erosión hídrica, de erosión eólica, aquello que tiene que ver con anegamiento o inundaciones, de acuerdo a cómo uno observe que se da ese proceso y cómo lo traten la normativa, ¿no? Recuerden que las normativas plantean anegamiento e inundaciones como dos cosas diferentes, al menos en Santa Fe, y aquello que tiene que ver con la contaminación de suelos. Estas son las limitantes asociadas al uso de los suelos que son transversales a muchos sistemas productivos, ¿no? Inclusive a los pampeanos, los extrapampeanos. En mayor o menor medida, en mayor o menor proporción, se dan algunas, todas estas o muchas de estas en todo caso. Pero para la provincia de Santa Fe, estas son las que están consignadas en la ley 10.552, ¿no? Todas estas, algunos procesos que yo he mencionado y algunos asociados a las limitantes de la productividad son las que al menos se consignan en el articulado de la ley 10.552. ¿M? Nosotros desde el observatorio estamos ocupándonos a partir de la actividad del observatorio, conjuntamente con la Dirección de Suelos y el área respectiva, de trabajar sobre estos aspectos, ¿no? Acidificación, solidificación, todo lo que está mencionado ahí. Y recién se acaba de mencionar, me decía Mario, una de las problemáticas que en este caso particularmente se la asocia, se la vincula al cultivo de humanidad, la erosión eólica, ¿no? Entonces, yo creo que no vamos a hacer docencia, ni mucho menos, ni la idea plantear una clase, pero solamente recordar cómo son los procesos de erosión eólica, que en todo caso son los que están vinculados ahí, que hay agente que es el viento, en este caso no es la erosión hídrica, es erosión eólica, y por lo tanto el viento es el agente perturbador. Hay un proceso que tiene que ver con la saltación, la rodadura de partículas, el serpenteo, bueno, de la suspensión y demás, que lleva a que veamos lo que nosotros ya, yo no lo voy a explicar en profundidad, porque creo que todos nosotros lo conocemos, pero que veamos que el proceso de erosión eólica en Argentina está vinculado a cuatro grandes dimensiones: la dimensión climática, aquello que tiene que ver con la rugosidad de los suelos, la cobertura y obviamente el mismo suelo, cosa que se ve muy bien reflejada en un modelo que se trabaja desde la agronomía con el modelo de WEC, tiene algunas otras versiones, algunas revisadas, pero básicamente este es un modelo que trata de leer la erosión eólica asociada a cómo se expresen todas estas cuatro, perdón, dimensiones. Algunas de ellas, como el factor rugosidad que está acá, o como la longitud del terreno que tiene que ver con la prevalencia de los vientos en esa dirección que produce los efectos de arrastre, de suspensión y demás, y la misma cobertura son aquellos que, en definitiva, también podemos incluir dentro de lo que tiene que ver
con pautas de manejo. Es decir, yo reconozco que hay modelos que miden estas variables porque son las que en definitiva acusan al suelo en una potencial erosión eólica, bueno, voy por ella, ¿no? Voy a plantear intervenciones agronómicas que de alguna forma trabajen con la cobertura, que trabajen con la rugosidad, y obviamente con, por ejemplo, el uso de barreras vivas para acortar la longitud del terreno y demás, ¿no? Esto es una cuestión que quería mencionar porque se lo asocia y después en todo caso lo podemos profundizar de varios perfiles, pero es como para ponerlo, pincharlo con el alfiler en el corcho y dejarlo ahí para tratar más tarde. ¿Mm? Y otra cuestión que está mencionada ahí es el aspecto climático, y quiero hacer solamente algunas menciones a las precipitaciones. Esto que, bueno, con esto del cambio climático nos viene trayendo algunas novedades en la región de hace un tiempo a esta parte. Y recordar que estamos frente a procesos de cambio del clima, de determinada magnitud, de determinada proporción, de determinada variabilidad, y que esto que estábamos acostumbrados a ver, las lluvias que se iban dando hace un tiempo a esta parte, como el aire frío que entra levantando las masas de aire caliente con precipitaciones abundantes y de poca duración, como las que estamos viendo ahora y que vamos a ver durante todo el verano, las que se ven como sudestadas, las que están más acá abajo, ¿no? Cuando el frente cálido se monta sobre un frente frío, ese tipo de lluvias, que son las ciclónicas frontales, han dado lugar al paso a aquellas otras, que son las lluvias convectivas, las lluvias que tienen una alta variabilidad espacial. Y dice, bueno, pero vos estás hablando de erosión eólica, me estás presentando la lluvia. La lluvia como parte de los procesos erosivos hídricos y que muchas veces se montan, digo, en algunas unidades agroecológicas, ambientales, sobre la eólica. La eólica con las hídricas, que es una combinación bastante particular, ¿no? Sé cómo puede ser que estén las dos. Bueno, hay determinados sectores del país donde ambas conviven, ¿no? Por eso esta mención. Digo, estas lluvias convectivas de alta variabilidad espacial que da lugar a lo que se conoce ahora como lluvias celtaicas, ¿no? Lluvias en celdas. Esto de ir andando con la camioneta por el campo, levantando tierra, y uno hace 3 4 5 mil metros y empieza y se embarra o se encaja y después vuelve a levantar tierra. Es decir, esas lluvias en celdas con esta variabilidad espacial es una nueva norma que hay que incluirla dentro de este menú de decisión cuando armamos planteos productivos, ¿no? A tal punto esto que cuando uno analiza algunos estudios que se han hecho en la región, colegas que están trabajando en institutos reputados, facultades, institutos de ciencia y demás, plantean que solamente en los últimos 30 años hubo muy poca variación de las precipitaciones. Obviamente hay variaciones interanuales, pero si uno lo estudia estadísticamente, hay una leve tendencia, al menos para la zona en la que uno particularmente trabaja, hay una leve tendencia creciente de las lluvias anuales, pero hay una disminución de los días con precipitación. De alguna forma reafirma la idea de la lluvia celtaica. Llueve más en poco tiempo, lluvias torrenciales, con suelos que muchas veces no están receptivos para recibir esa cantidad de agua en tan poco tiempo, lesionados, degradados por este mal manejo, en muchos de los casos por manejos inadecuados, y que si además suceden después eventos donde hay procesos de erosión eólica, donde se combinan algunos de esos, digo que puede llegar a suceder, la problemática tiene una mayor dimensión. Ahora, no quiero dejar pasar esta oportunidad que siempre tengo cuando charlo con colegas, y tengo la posibilidad de compartir estos espacios, de hablar de un tema que está relacionado con esto, ¿no? Que cuando voy a encarar un sistema, en este caso el maní como eje, ¿no? Porque lo ponemos en el eje de la discusión, porque el conversatorio tiene que ver con esto, eh, quiero siempre resaltarlo, remarcarlo, más en el ámbito profesional, que siga habiendo una regla de oro para el correcto manejo de los suelos, como reza ahí, que es saber cómo estamos respecto a los suelos para poder tomar una decisión de tal o cual cultivo, tal secuencia, tal o cual sistema, o tal o cual manejo, ¿no? El diagnóstico famoso por ambiente, que a esta altura a ninguno se nos escapa de qué se trata, pero hay una cosa que a uno le preocupa y mucho, que tiene que ver con el muestreo de los suelos. Siempre que puedo, este comentario lo voy a hacer en las charlas porque creo que es un déficit importante, al menos en nuestra región, o más que importante, y creo que siempre vale la pena recalcarlo, ¿no? Decir que no hay un diagnóstico preciso sin muestra de suelos, y por caso le muestro
lo que hace un par de años la red de tecnología aplicada dependiente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sacó como documento donde nos cuenta cuál es el porcentaje de productores de la región pampeana. Básicamente refiere esto, es que realizan análisis de suelo. Y si uno ve del 15 al 2022, bueno, digamos que no han sido muchos, ¿no? A lo sumo un 25% casi por ahí en el 19-20 y no más. Y si uno lo ve por cultivos, dice, bueno, evidentemente, si voy a tomar una decisión de hacer colza, maní, soja, trigo, lo que fuere, tengo que pensar, muestrear y conocer los suelos, más allá del cultivo que se trate, y vemos que no estamos bien en eso, que hay una cuestión a revisar, ciertamente. ¿Sí? Acá hablamos de maní, pero en realidad hablamos de maní dentro de un concierto productivo, ¿no? De un esquema integrado de cultivos, donde a lo sumo, ya sabemos medianamente por qué, la cebada es la que tracciona un poco más, pero todos los demás están con un porcentaje de productores que hacen análisis muy, muy bajo. Digo, esto porque después vamos corriendo al supermercado de la cooperativa, a la agroquímica y nos surtimos de lo que necesitamos para, bueno, cubrir los déficits o las brechas que a nosotros nos parece que hay que cubrir a partir de esos análisis. Y vamos por el nitrógeno, el fósforo, los nutrientes que nosotros pretendemos o que de alguna manera la gestión del profesional indique. Pero también entendemos que hay un déficit asociado a esto que tiene que ver si son solamente análisis químicos por los que tenemos que ir. Y yo entiendo que, como creo que todos ustedes también deben pensar, que hay otro tipo de análisis que hay que empezar a incluir hace un tiempo a esta parte, no lo estamos haciendo, que aquello que tiene que ver con la condición física de los suelos, que nos permitirían tener un diagnóstico más acabado. En todo caso, yo no puedo ir mientras sí puedo ir a la cooperativa, a la agroquímica, a quien me abastece de los insumos, pedirle toneladas de urea, pedir toneladas de fosfato de amónico, pero no le puedo pedir toneladas de poro, toneladas de estructura, porque no se vende así, si no se gestiona con manejo. Y eso creo que es vital tenerlo en cuenta. Tanto como decir que en la caja de herramientas para los profesionales hay un montón de otros recursos. Y no solo son los análisis que nos dan y las determinaciones químicas que obtenemos en los laboratorios, sino acceder a lo que entendemos que son los índices de salud y de calidad de suelo. Ya hace rato que tendríamos que haber empezado a trabajar con esto. Hay colegas que lo hacen, hay otros que son más remolones, pero obviamente hay un montón de recursos en este sentido dentro de esa caja de herramientas de índice, ¿no? Hablamos de un índice que está compuesto por varios indicadores que nos permiten tomar decisiones más acabadas respecto a si hago tal o cual cultivo. Insisto, llámese maní, llámese soja, llámese el cultivo que nosotros querramos incluir en el análisis. Hay un montón de protocolos de trabajo, de buenas prácticas, lo que la gente de la Universidad de La Pampa, aprovechando que está Alberto Quiroga ahí con su guía de Axus sobre calidad de suelo, huella de carbono, el modelo al cual yo me referí antes, y tantos otros recursos que hay. Es como que estamos viendo si vamos a ingresar un cultivo en una determinada zona, le vamos a dar preponderancia, vamos a adecuar los sistemas de manejo, vamos a trabajar sobre las rotaciones, vamos a trabajar con la secuenciación, y también tenemos que trabajar sobre el diagnóstico para saber si incluimos o no, en qué momento, cuándo, cómo son los monitoreos, cómo son los seguimientos, para tomar las decisiones a tiempo. Entonces, las intervenciones agronómicas yo creo que tienen que ir por las tecnologías de proceso. La tecnología de insumos ya creo que la conocemos todos. Bueno, la tecnología tiene una curva de expansión muy grande. No, a veces no sigue con la curva de aprendizaje, la curva de expansión de generación tecnológica. Un día lo podríamos discutir, pero las tecnologías de proceso, entiendo que en este caso puntualmente, para esto que se está discutiendo acá, si es oportunidad y amenaza, no sé si discutiendo, pero por lo menos ponerlo en el tapete para poder conversarlo. A mi juicio pasarían por estas cuestiones, ¿no? Ver digamos, vamos por el lado de las rotaciones, ¿no? ¿Qué secuencias se arman para que el cultivo de maní esté lo mejor rodeado posible? ¿Sí? ¿Qué cultivos, en todo caso, en las rotaciones? Todos sabemos que si vamos por cultivos de gramínea que generan un estado de carbono en el suelo que nos ayudan y de alguna forma nos refuerzan la posibilidad de estoquear y mejorar el balance de carbono futuro, si hago bien las cosas, es lo ideal.
los famosos cultivos de servicio, digo famosos porque han tomado más relevancia, en qué momento los utilizo, cuáles, obviamente como especie, cuándo es la fecha de siembra, en qué oportunidad lo hago, cuándo suprimo el crecimiento, todo lo que medianamente también se discute en alrededor de esto, y las alternancias, ¿no? Cada cuánto un cultivo de maní, en todo caso así hacemos más foco en maní, ¿no? Algunas provincias a partir de su legislación dice 3 años, o hay otros que están planteando entre 4 o 5 años, parte de la discusión también. Y respecto a las labranzas, ¿cuáles son los tipos de labranza y las oportunidades para utilizarla en estos esquemas que uno dice, bueno, está bien, yo puedo utilizar un cultivo de servicio al voleo sobre el cultivo anterior, sobre el cultivo maní para generar cobertura e ir sobre un sistema de esta naturaleza para, en todo caso, después ir sobre un cultivo en directa, pero después veo si hago una labranza reducida para el maní y si la labor de cosecha genera algún tipo de perturbación. Es otra cuestión que hay que poner pinchado en el corcho para poder conversar entre nosotros. Y la sistematización y cobertura, esto de oponerse de alguna forma o tratar de controlar los eventos degradativos en la sistematización en caso de degradación hídrica, y las coberturas vivas, o sistematizadas en relación o perpendicular a la prevalencia de los vientos, en todo caso, cuáles, cómo, en qué momento, cada cuánto, para eso están estos modelos de los que hablaba antes, y también aquello que está relacionado con la gestión de las NAPA en el caso que tenga una presencia que importe. Hay trabajos, como ustedes saben, de distintos organismos, que por ahí Río Cuarto plantea a través de un trabajo de Giovanni, bueno, entre 1,5 y 2,5 metros es una profundidad ideal, siempre y cuando no tenga una conductividad eléctrica preocupante, ni sodio, ni sales que de alguna forma generen alguna perturbación o un ruido. Y hay otros que plantean otro tipo de profundidades, hasta 1 metro podría ser. Bueno, este tipo de cuestiones son las que creo que hay que ponerse a discutir. Digo, cuando yo planteo que tenemos herramientas, de que hay indicadores, que hay índices, que de algún modo tenemos que intervenir en las tecnologías de proceso, básicamente rotaciones, labranzas y aquello del manejo de la cobertura. Que hay modelos que miden la incidencia de la introducción de un cultivo, en este caso de maní, y que tenemos que hacer diagnóstico por ambiente y para eso tenemos que recurrir al muestreo, creo que es parte de la discusión que hay que introducir cuando hablamos de un cultivo, ¿no? Creo que hay que hablar de un cultivo dentro de un sistema productivo, ¿no? Y no sé, para cerrar, y esto fue como disparador, creo que la visión clínica del profesional clínica, porque nuestra visión es absolutamente clínica, es indispensable para dirimir esto si es una oportunidad de una amenaza. Ahí está, digamos, la importancia del profesional, que puede transformar algo de una oportunidad en una amenaza o al revés, y las decisiones no son las correctas. Y creo que hay suficientes saberes hoy y herramientas como para poder plantearse cuál es el camino. Así que bueno, lo que me habían pedido es una corta exposición, en todo caso, bueno, cortos comentarios para poder disparar la discusión o la charla. Gracias. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, sí, muy completa y se tocaron varios puntos. Muchas gracias. No, Ahora continúa Javier Martineto, él es presidente de la Fundación Maní Argentino, bueno, y va a contarnos un poco, va a hacer una presentación de la fundación y va a continuar con la exposición Rafael Giraudo, también por la Cámara y la Fundación de Maní Argentino. Bueno, te damos la palabra, Javier Martineto. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos de nuevo. Buenas Eh, tardes. bueno, yo simplemente es contarles un poco cómo está organizado, digamos, el sector manicero desde el punto de vista institucional. El maní se siembra en Argentina desde hace muchos años, como una semilla oleaginosa, digamos, que se utilizaba básicamente para hacer aceite hasta que hace unos 50 años, un poco más, alguien empezó a pensar que por qué el maní no se puede comer como se comía en el resto del mundo. Eh, Georgalos ha sido uno de los impulsores de esto, ¿no? Con el tema del mantecol. Y bueno, entonces empezó a pensar que esto se podía consumir directamente para el ser humano
Y así fue como se empezó a trabajar en pos de eso, cambiando un poco la visión del cultivo entre ser algo que se iba a moler para hacer aceite, a algo que se iba a consumir de manera directa. La cámara del maní, que es la que, digamos, representa a las empresas que industrializan el maní, cumplió 50 años, o sea, hace bastante tiempo que el maní, digamos, está ya en este nuevo enfoque que es el tratar de producir alimentos para el mundo. Y bueno, en todos estos años, Argentina se ha posicionado como el primer exportador mundial de maní, siendo nuestro principal mercado de Europa, que se lleva alrededor del 70% de lo que nosotros producimos y más o menos el 70% de lo que toda Europa consume. O sea que cualquiera que visite Europa y consuma cualquier producto de maní, digamos, tiene un 70% de chance de consumir maní argentino. El maní se producía en la zona central de Argentina, de Córdoba, perdón. De hecho, la capital nacional del maní está en Hernando. Yo estoy en General Dehesa, Rafael es de Hernando. Eh, y bueno, como muchas cosas que se hacían hace 50 años atrás, el maní se sembraba sin rotación, digamos, y era un cultivo muy, muy bueno, digamos, desde el punto de vista económico, era muy rentable, y se sembraba maní sobre maní sobre maní todos los años con muy pocas rotaciones, hasta que empezamos a ver algún problema de hongos de suelo que hacían que el cultivo, digamos, cada vez produjera menos en aquella época con rindes obviamente mucho más bajos de los que tenemos hoy, ¿no? Y bueno, eso motivó hace 25 años, porque estamos por cumplir 25 años en la fundación, que el sector decidiese, bueno, tenemos que hacer algo como sector para tratar de parar esta situación que nos llevaba al fracaso rotundo, y entonces se creó la Fundación Maní Argentino con el objetivo fundamental bueno, de aunar esfuerzos y tratar de resolver ese problema que nos aquejaba en ese momento. Eh, y bueno, digamos que a partir de ahí la fundación, digamos, siguió siendo financiada por las empresas de la Cámara para poder financiar proyectos de investigación asociados al cultivo. La forma de salir de ese problema de hongos de suelo, una de las recomendaciones después de varios años de estudio fue alargar las rotaciones, digamos, justamente, o sea, tratar de que el maní entrase en formatos agrícolas en donde, bueno, fuera una opción más, pero en rotación con el resto de los cultivos. Eh, Muy sugerido el tema de que en esas rotaciones no solamente haya soja, sino que haya gramíneas. Bueno, después, por ahí Rafael o Lorena pueden obviamente ahondar en el tema más agronómico. Y esa yo creo que fue un poco, bueno, la fundación obviamente que viene trabajando, siendo Europa nuestro principal cliente. Bueno, todos por ahí sabemos que los europeos son los más demandantes del mundo en términos de no solo de calidad de producto, sino también de respecto de la forma en la cual se hace el cultivo, o sea que venimos con planteos de sustentabilidad o de sostenibilidad desde hace muchos años, y la fundación ha tenido un rol muy importante en esto, básicamente tratando de implementar tres de las cuatro cosas que vos, Sergio, recién comentabas, digamos, ¿no? El tema de las rotaciones largas, el tema de la siembra directa o la siembra, digamos, con la menor perturbación del suelo, y el tema de la implantación de cultivos de cobertura. Bueno, son los tres pilares que como fundación venimos recomendando a todos nuestros productores y nuestros asociados, eh, con el objetivo de, bueno, de tratar de preservar el suelo, porque, bueno, obviamente que creo que todo el mundo es consciente que si no lo hacemos, no tenemos agricultura para el futuro. Digamos, obviamente no es algo solo para el maní, sino para todos los cultivos. Y por ahí el último punto, antes de pasarle la palabra a Rafael o a Lorena, eh, es que el maní, digamos, en lo que hace o sea, el mercado del maní
no tiene mucha elasticidad. O sea, no es un cultivo que podemos pasar de 400.000 hectáreas a 1 millón de hectáreas, porque no tenemos a quién vendérselo, digamos, ¿no? O sea, es como que eh, nosotros nos hemos movido entre las 350.000 y 400.000 hectáreas durante varios años, y justamente en la búsqueda de estas rotaciones más largas es que nos hemos ido moviendo de la zona central hacia el sur de Córdoba primero, después un poco a La Pampa, a Buenos Aires y al sur de Santa Fe, para tratar de mantener esas 400.000, 350.000 hectáreas, eh, tratando de aplicar esto que comentábamos antes, ¿no? De tener rotaciones más largas, y siempre tratando de, bueno, de lo de la siembra directa o reducida y el tema de los cultivos de cobertura. Eh, por ahí esto es importante también, como input de la reunión, que sea conocido por todos, que no es que el maní va a crecer, digamos, mucho, porque en realidad no tiene forma, digamos, ¿no? De hecho, el año 2024, los precios del maní, por distintas razones, digamos, tuvieron por los cielos, o sea, re altos históricamente durante un año entero. Fue un año excepcional para todos los productores que gastaban $2.000 de inversión y cosechaban 4.000, y eso nos llevó a una sobreproducción de maní. Este año se sembraron más de 500.000 hectáreas y ahora estamos con un lío enorme porque el maní no vale nada, no tenemos a quién vendérselo, entonces digamos que tenemos un ejemplo actual de la inelasticidad del mercado, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, desde la fundación obviamente estamos abiertos y ofrecemos la institución para hacer cualquier tipo de investigaciones que se crea pertinente. El objetivo de la fundación es tratar de colaborar financiando estudios, divulgando buenas prácticas, aportando a la comunicación correcta para transmitir el mensaje correcto. Y obviamente, bueno, aspiramos a hacer nuestro cultivo de la forma más sustentable posible, eh, para tener maní para toda la vida, digamos, ¿no? O sea que básicamente creo que es eso, es tratar de pensar al maní como un cultivo más dentro de un proceso productivo agrícola, eh, tratando de hacerlo de la manera correcta. Bien, Le gracias, paso la Rafael. palabra a Rafa. Digo, Javier. Gracias, Javier. Vamos con Rafael. Buenas tardes a todos. Bueno, muy buena la introducción de Sergio. La verdad que va muy en línea con los pilares. Me toca en este momento estar a cargo de la Comisión de Producción Primaria de la Fundación, donde tenemos dos objetivos fundamentales, que son la productividad y la sustentabilidad del cultivo. Creo que el eje del temario de Sergio va muy en línea con lo que estamos trabajando y voy a tratar de aportarles la mayor cantidad de datos que tenemos y quedamos en la disposición, tanto con el equipo de Lorena y Gustavo Rinaudo, para después evacuar cualquier tipo de inquietud, consulta y demás. Lo primero es que el maní es, como todos sabemos, un cultivo de ciclo anual que se adapta perfectamente a la siembra directa, se puede sembrar en siembra directa. Tiene un solo requerimiento técnico, que es que necesita una temperatura de suelo superior a los 16 grados centígrados al momento de la siembra. Por ende, en los lotes con extremada cantidad de cobertura, eso por ahí condiciona un poquito la labor de siembra, pero no tiene ningún inconveniente y de hecho nos ayuda un montón el sistema de siembra directa para los campos que siempre los pensamos en un sistema, como dijo Javier, y no con el maní de manera aislada. Un poco el historial del maní, como mencionaron, que hay antecedentes de mucha erosión eólica en la década del 70 y el 80 sobre todo, era contar un poco cómo fue el proceso del maní en estos 40 o 50 años que se vino generando. Para que ustedes tengan una idea, en Hernando, como dijo Javier, se hace la fiesta del maní, fiesta nacional del maní, y este año se hizo la 70ª fiesta, o sea que el maní convive con nosotros, se sigue sembrando maní en nuestros campos, y el cultivo, con el problema de enfermedades de suelo por rotaciones cortas, llegó al sur de Córdoba y sobre todo al suroeste. Ingresó
a la provincia de San Luis, La Pampa, y tomó los ambientes más frágiles que teníamos en las zonas agrícolas productivas. Lotes con 70-80% de materia, perdón, de arena, 70-80% de arena y menos del 1% de materia orgánica, en campos donde era muy normal sistemas mixtos y donde era muy difícil hacer un cultivo de cobertura o un cultivo de servicio. Era muy normal que luego del cultivo de maní ingresaran lotes ganaderos, con lo cual en una zona donde habitualmente las precipitaciones a partir de mayo no existen, porque es una zona muy seca y con un verano bien marcado, no tiene la distribución de lluvias que tiene la zona este, generaba realmente verdaderos desastres eólicos. Entonces, el cultivo de maní fue asociado como un gran degradador de suelo y creo que por factores antrópicos, por decisiones nuestras, de las personas que manejamos los campos, los dueños de campo, quien sea, fue real. Bueno, eso ha ido cambiando. De hecho, hoy el 70-80% del maní se produce en la provincia de Córdoba y un tercio se sigue produciendo en el departamento General Roca y en esos ambientes bastante complicados o frágiles, pero lo que hemos logrado es trabajar con el manejo. Y en el manejo han aparecido varios cambios en los últimos años. Cambio en tecnologías de procesos, básicamente a través de las posibilidades de hacer cultivos de servicios. Esos cultivos de servicios se pueden hacer en el maní en diferentes momentos. Podemos hacerlo previo a la arrancada, en ambientes de loma sumamente frágiles, previo a la cosecha, entre la arrancada y la cosecha, o posteriormente a la cosecha, con sembradora o con boleo. Eso va cambiando de acuerdo a las características del lote. Yo voy a tratar de poner algún ejemplo porque sé que es un tema clave. Me toca trabajar en toda la zona que se realiza el maní dentro de la provincia de Santa Fe, que es básicamente al sur de la Ruta 8. Si bien las isobietas de lluvia son importantes, tenemos ambientes que tienen la fragilidad similar a lo que estamos acostumbrados a trabajar en Córdoba. Si vamos a una loma arenosa de Santiago Espíritu o de Teodelina o de cualquiera de los lugares, tienen las características de esos suelos sumamente susceptibles a la erosión. Ahí cómo lo resolvemos, hoy tenemos por suerte la tecnología que nos ayuda, que son tecnologías de producto, como son pilotos automáticos, mapas para hacer variables boleos, para variar densidad, para variar especies, de manera tal que una loma la podemos cubrir tranquilamente antes de la arrancada con un cultivo de servicio, el maní, para que todos sepan, una vez que se arranca del suelo, generalmente pasa como mínimo 15 días antes de la cosecha. Generalmente eso es mayor, o sea que cuando entra la cosechadora el cultivo de servicio ya está implantado. Recordemos que se arranca en abril, donde todavía las temperaturas para los cultivos de invierno son altas, y cubrimos perfectamente esas lomas. Hay otros lotes que al contrario, son lotes que no revisten ningún tipo de riesgo y podemos ir a un cultivo de servicio posterior o a un cultivo de renta, como es el trigo o la cebada, que se adaptan perfectamente al maní. Empezaron a aparecer nuevos cultivos de servicio con leguminosas. Empezamos a trabajar con Vicia villosa, por ejemplo, que es un excelente antecesor, perdón, del maíz combinado con gramíneas, si uno no va a hacer un trigo. Entonces empezaron a aparecer muchas tecnologías que nos han dado oportunidades para trabajar los aspectos por lo menos relacionados con la erosión eólica. Otro valor agregado dentro de las oportunidades que vemos en el maní es la compactación, que cuando medimos mucho de los campos de la zona, debido a los otoños húmedos, donde se realizan labores de cosecha con suelos saturados, empezamos a medir compactación. Bueno, el maní puede permitir alguna labor mecánica anterior a la siembra, que duele menos, entre comillas, que una labor mecánica realizada antes de un cultivo de soja o maíz, para luego, después de ese maní, poder nuevamente ingresar al lote con un sistema de siembra directa por los años que se consideren. Lo mismo para la sistematización, otro aspecto muy importante que Sergio nos comentó, en Córdoba, que tenemos pendientes más altas, que es la de la provincia de Santa Fe. El maní generalmente es una oportunidad para hacer curvas a nivel, que habitualmente hacemos, ya que removemos gran parte de la cobertura, entonces aprovechamos a sistematizar los campos luego del maní.
un cambio importante que hubo en el tiempo y por eso también el maní se ha ido adaptando mejor a los suelos de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y sur de Córdoba, es el advenimiento de nueva genética. Hace 10 años aproximadamente contábamos prácticamente con un solo cultivar que se sembraba en toda la República Argentina, de ciclo muy largo, donde era muy complicado terminar arrancando el maní con una madurez adecuada en el sur. El maní es una leguminosa indeterminada que el ciclo se lo cortamos nosotros con la labor de arrancada y dependiendo del largo del ciclo es la suma térmica que necesitamos para que el cultivo complete su madurez. Actualmente hay muchas variedades, entre ellas las de ciclo corto, que nos permiten trabajar en zonas donde los climas son más húmedos y podemos realizar la arrancada en épocas donde todavía hay temperatura y los días son más largos, básicamente fines de marzo y abril. Actualmente la fundación, todos los aspectos de sustentabilidad lo está trabajando en conjunto con varias instituciones. El Círculo de Ingenieros Agrónomos de Cabrera y Deza organiza anualmente una jornada técnica donde son todos los trabajos de investigación expuestos, que invitamos a todos los colegas de la zona de Santa Fe para que se acerquen y el próximo 25 y 26 de marzo se hace un circuito del maní donde también se muestra la tecnología. Además de ello, en la Fundación Maní Argentino estamos trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con los INTAs, INTA Manfredi, la parte de INTA General Cabrera, en INTA Huinca Renancó, que después Gustavo si nos puede comentar un poco acerca de los avances que hubo, donde el foco básicamente está en el trabajo de lo que es coberturas y sustentabilidad. Otro factor importante para el ingeniero agrónomo es que el cultivo de maní ofrece una demanda técnica importante. Yo digo, dentro de las oportunidades, creo que acá estamos hablando entre colegas, no solo para llevar un cultivo de manera sustentable, sino para que sea adecuado, necesitamos una presencia de un ingeniero con mayor dedicación que un cultivo extensivo. Recordemos que el maní no es transgénico, donde las aplicaciones de herbicidas y demás productos se hace de una manera más laboriosa. Los técnicos, me tocó dirigir una consultora muchos años, encuentran oportunidad en el cultivo de maní. Así que bueno, es brindarle un poco algunos de los datos que nosotros vemos entre las oportunidades y por supuesto que el desafío claro es no generar un impacto negativo en el ambiente. Con respecto a la remoción de suelo en el momento de la arrancada, lo quiero aclarar bien porque a veces se puede confundir. La reja de la arrancadora no tiene vertedera, es una reja plana que corta entre 5 y 7 centímetros el suelo. El maní, recordemos que florece en la parte aérea de la planta, el ginecóforo se alarga y el clavo, que es la punta del ginecóforo, lleva el embrión y la caja de maní se forma en los primeros 2 centímetros de suelo. Es totalmente superficial. No tenemos que hacer una remoción profunda para el momento de la arrancada. Y luego de pasar la cosechadora de maní, el resto de la planta vuelve al lote como cobertura. Por supuesto que esa remoción rompe la parte física del suelo, pero desde la fundación lo que estamos trabajando es en sistemas donde las rotaciones con cultivos de servicio más gramíneas logren un impacto positivo sin destruir tratando de dañar lo menos posible toda la fertilidad física del suelo, igualmente que la microflora y la microfauna. Hay muchos trabajos que está haciendo la Fundación con distintas entidades para medir todo este tipo de parámetros. Otro aspecto importante que mencionó Sergio, que lo estamos trabajando, es la huella de carbono, que como cultivo, además de lograr utilizando cultivos de servicio, utilizamos la cáscara de maní que sale del suelo para generar energía, que si sumamos en la calculadora la utilización de esa cáscara, arroja un valor de huella de carbono muy positivo. Entonces, bueno, es un poco los desafíos que tenemos dentro de la fundación y dentro del cultivo
para trabajar en estos ambientes que entendemos por las características del cultivo que necesita suelos arenosos, son frágiles y obviamente que tenemos que tratar de manejar las variables para que el sistema sea sustentable. Eso es básicamente un disparador general. Me gustaría que Gustavo Rinaudo y Lorena Santa Croses por ahí nos hagan algún aporte como miembros de la fundación, así después luego disparamos las consultas. Gracias, Rafael. Como dama te cedo la palabra, el privilegio. ¿Eh? Bueno, Gustavo. Bueno, mi nombre es Lorena Santa Croce, estoy en la fundación como tesorera y tal como comentaba recién Rafa, en la fundación hacemos muchos proyectos que se convocan año a año las distintas entidades, eh, específicamente para esto, para resolver las distintas cuestiones que tiene el cultivo. Sabemos que en estos últimos años el cultivo ha roto, digamos, la frontera de la provincia de Córdoba y ha llegado a las distintas provincias, que una de estas que estamos mencionando es Santa Fe. Años anteriores ha tenido más prevalencia en la provincia de La Pampa, que es muy frágil por los tipos de suelo que tiene, lo mismo que San Luis. Y en estos últimos años quizá han sido donde la presencia del maní ha llegado más a suelos de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. Quería hacer una mención específicamente haciendo un poco hincapié a lo que comentó Javier respecto a la superficie que tiene el maní en nuestro país, eh, que es relativamente estable año a año, y esta estabilidad a lo largo del tiempo se viene manteniendo y en la provincia de Santa Fe la superficie que ocupa en porcentaje se viene manteniendo en el orden del 2%, 2,5% año a año. Esto significa una superficie anual de unas 9.000 a 10.000 hectáreas por año en la provincia de Santa Fe. Esa es el impacto que tiene el cultivo de maní en la provincia. Si bien es poco, me parece muy bien que se esté tomando riendas en el asunto, si se quiere, para poder frenar, si se quiere, los posibles impactos negativos que se estiman que se puede generar con el cultivo de manilla, que siempre se lo vio como una amenaza por estas cuestiones de la erosión eólica. Los trabajos que se vienen haciendo son año a año muy importantes con la Fundación para medir específicamente estas cuestiones, que son las que más, digamos, han generado ruido en las distintas provincias, que es esto de la erosión eólica. El cultivo de maní, como bien dijo Rafa, en los inicios ha tenido un mal manejo, si se quiere, por haber hecho durante años consecutivos maní sobre maní, y eso de la mano de las buenas prácticas se ha corregido, y hoy se hace una rotación cada 4 años, donde los cultivos intermedios dentro de esa rotación van a depender de la zona donde se estén sembrando, que es lo que se continúa, digamos, como rotación. En general, hablando particularmente de Santa Fe, y lo hablo también como productora también de la zona, estoy en la empresa ADECO, agropecuaria, y bueno, estamos sembrando el cultivo de maní, donde tenemos probadas las diferentes posibilidades de cultivos que se pueden hacer seguido el cultivo de maní. Se adapta muy bien el cultivo de trigo. Si recuerdan lo que dijo Rafa, la cosecha del maní es alrededor de abril-mayo, dependiendo de los cultivares. Hoy hay una gran fortaleza respecto a los semilleros que han podido desarrollar variedades de ciclos más cortos. Eso hace que el cultivo sea liberado de manera más temprana, entonces permite entrar con un cultivo de invierno. De esta manera, bueno, el cultivo implantado, por supuesto que genera una renta y es muy bien adaptado a esta rotación. Llegado el caso de no ir a un cultivo de invierno, sin ningún tipo de problema se están haciendo las coberturas, que eso sí está instalado en todos los productores, que después del cultivo de maní
se siembra una cobertura tanto al voleo como sembrada de manera mecánica y generalmente se está pasando el cultivo de maíz. En general se está yendo siempre con cultivos de gramíneas, no, de esta manera las cuestiones de erosiones eólicas se manejan de manera efectiva y los cultivos siguientes responden muy bien al cultivo antecesor, digamos. Así que bueno, año a año venimos conociendo un poco más el cultivo en las distintas zonas. Por supuesto que la mayor historia está en la provincia de Córdoba y por ser una zona nueva, tanto Santa Fe como el resto de las provincias, siempre hay que ir haciendo nuevos desarrollos. Así que de la mano de Fundación estamos generando nuevos vínculos con distintos técnicos de otras zonas y con distintos INTAs también de las distintas provincias. Así que bueno, estamos abiertos a responder cualquier inquietud que tengan y también a compartir la información que se viene generando año a año. Bueno, buenas tardes a todos. Si yo tengo 42 años de ingeniero agrónomo recibido acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y de esos 42 años tengo 35 dedicados al cultivo de maní. Estuve trabajando 34 años en Aceitera General Dehesa en la producción primaria del cultivo. Fui uno de los que anduve por toda la zona. Fui de los primeros ingenieros que fui abriendo caminos en las distintas provincias y en las distintas zonas de la provincia de Córdoba. Puedo hacer un poco de historia del maní. Es decir, el maní quedó como el peor del grado en erosión, en erosión eólica por una cuestión de que, bueno, es un cultivo que no es muy buen competidor con las malezas. Teníamos que trabajarlo, no había tantos agroquímicos, teníamos que trabajarlo un montón de veces, que vamos a hacer historia, que también era la producción convencional de soja, de maíz, y bueno, y como no tenía buen desarrollo o una planta no generaba un buen rastrojo, los inviernos, como son duros en la provincia de Córdoba, con seca y viento, bueno, generaron esa bendita historia de que el maní es el diablo de la erosión. Yo lo que digo que, bueno, sí, puede ser el diablo de la erosión siempre y cuando se lo maneje mal en el postcultivo ahora, en la historia, o en el modernismo del cultivo. Por eso nosotros, bueno, yo dentro también de los años, más o menos unos 20 años que estoy en la Fundación Maní Argentino, de los cuales hace 15 años fui presidente y tuve el honor con el ingeniero Juan Cruz Molina, que era el secretario de Agricultura de la provincia, de ser el primer cultivo de firmar un compromiso de buenas prácticas en la provincia de Córdoba. Fue el maní y no fue ningún otro cultivo, es otra de las cosas en las cuales tienen que estar, es decir, somos responsables de las cosas que hacemos y reconocemos qué problemas podemos tener con el cultivo. Si está mal manejado el cultivo, seguro que va a ser por el tema de la arrancada, por más que sea que movamos ahí en los 5 o 7 centímetros de suelo, si lo manejamos mal o en sus tiempos de antaño que teníamos hacienda, es decir, el maní con lo que dejamos, con las pérdidas que teníamos por arrancada y por trilla dejamos un rastrojo con mucho maní. En el cual entraba un animal y se ponía espectacular y entonces la gente no lo quería, los productores ganaderos no los querían sacar de ahí, entonces todo ese pisoteo en seca generó todo el mal manejo que teníamos post-maní. Entonces, y después, bueno, en esos años de que fui presidente de la fundación, generamos con el INTA de Winca Renancó, con la ingeniera Marcela Género, es decir, empezamos a hacer los trabajos de cuáles eran las mejores variedades o cultivos de cobertura y en qué época o en qué momento de hacer los cultivos de cobertura. Eso tenemos trabajo hecho de hace 15 años, sí, 15 años más o menos. Se va viendo que sí hay que hacer cultivo de cobertura.
Hoy estamos más ayudados a poder hacer cultivo de cobertura con mejores condiciones climáticas porque, bueno, como dijeron, este, como han dicho, es decir, hoy tenemos un material genético, tenemos más materiales genéticos, ciclos más cortos. Antes teníamos uno solo que era granoleico y ese podía tener desde 160 días hasta 200 días para poderlo arrancar. Hoy tenemos maníes y variedades de maní desde los 135, 140 días hasta los 160, 170 días de ciclo. El ciclo del maní, es decir, por maduración, es variable, es decir, nos varía porque por las condiciones climáticas, es un cultivo que es requiere de horas de temperatura, muchas horas de temperatura para madurar y una elefanía grande, entonces, bueno, y las temperaturas de suelo para que nazca, ahí es donde se nos puede alargar un poquito más los ciclos. Pero yo creo que hoy con los ciclos que estamos teniendo de maní, hoy se puede estar trabajando pensando, bueno, de fines de marzo poder estar arrancando algunos lotes y bueno, en la primera quincena de abril estar trillando. En el general, pero después, por variedades, por cantidades de hectáreas, por condiciones climáticas que tenemos en los otoños, las trillas se hacen muy largas, entonces por ahí entramos y cuando vamos a la zona de Santa Fe, parte de la provincia de Buenos Aires, cuando los otoños son muy húmedos, las trillas se retrasan por una cuestión climática. Y entonces se nos alarga, es decir, se nos alarga el ciclo de trilla, el ciclo del cultivo está en esos días, pero después por ahí si tenemos por condiciones climáticas, por ahí arrancamos y lo ideal sería estar trillándolo a los 7 días, 8 días. Una, no tenemos condiciones no tenemos las condiciones para recibir, porque está muy húmedo el maní, y se nos van hasta 60 o 70 días después de arrancado el maní, es decir, por cuestiones climáticas. Este año, principalmente por todo lo que fue tan húmedo el otoño y el invierno, se estiraron por una cuestión de tiempo. Esa es creo que lo más que hay que tener en cuenta es el post-maní, es decir, porque en el pre-maní lo tratamos de que no nos huele el cultivo, porque una voladura en el maní naciendo, como la soja, nos retrasa el cultivo y perdemos mucha plata. Porque aparte de ser un cultivo muy costoso en todo lo que existe, si ponemos los arrendamientos y después el sistema de producción entre lo que gastamos de agroquímicos, lo que vale la semilla y todas esas cosas, es un cultivo muy caro. Entonces lo cuidamos lo que más se pueda hacer. Y lo tenemos que cuidar porque, como decía antes, si es un producto que está, o es un grano que está bajo la tierra, lo tenemos que sacar de abajo de la tierra, llevarlo arriba, invertirlo, y después el consumidor de ese producto es el ser humano. Y si nosotros no presentamos una muy buena calidad de ese producto, no lo van a comer, no lo va a comer nadie. Entonces, por eso somos, es decir, el sector, es decir, nos dedicamos a hacer bien las cosas porque tenemos que presentar un producto al mercado y al mercado europeo de muy buena calidad. Entonces, por eso todos los procesos que estamos buscando y le buscamos la sustentabilidad y cuidamos que el suelo, también el suelo nos ayude a tener una mayor producción. Es decir, nosotros con trabajo hechos con el INTA de Cabrera hace también 15 o 20 años, que lo llamamos los módulos, ahí estuvimos viendo, es decir, que las rotaciones largas de 5 a 6 años son de 4 para arriba, pero nosotros sí llegamos que el 5 o 6 años es la mejor rotación. Por eso cada vez, y como es limitada la cantidad de hectáreas en las cuales podemos llegar a hacer por lo que explicó comercialmente Martineto, es donde uno empezó a agrandarse y extenderse a las distintas provincias en las cuales los suelos se caracterizan para tener un buen cultivo de maní. No sé si fui extenso o dejé más Mm. duda o qué es lo que es. Estamos dispuestos a escuchar cualquier sugerencia de las o dudas que tengan.
Martín, Sí, antes que le dé la palabra a otro experto, ¿puedo hacer un sí, comentario? sí, cómo no. Bueno, yo estoy en Venado Tuerto y estudié en Río Cuarto y bueno, tenía un conocimiento básico de maní, y después me vine a Venado Tuerto, me alejé del maní y ahora el maní me está buscando, se me está acercando a mí, es medio paradójico. Em, no me preocupa el cultivo de maní a mí, ni los productores de maní, porque el cultivo es un cultivo noble, los que se dedican a producir maní son eficientes y hacen un buen cultivo. Me preocupan los dueños de los campos, que por ahí no hacen esto que vos decías, Gustavo, ahora últimamente, no hacen alquileres largos para que el productor de maní pueda hacer una rotación a 4 o 6 años. Por ahí me parece que estoy viendo, acá en esta zona, y hablo un poco de desconocimiento, porque no estoy en Córdoba, lo poco que veo acá en la zona, como que son contratos algo cortos que no le dan la posibilidad al productor de hacer una rotación. Es por un afán ya sabemos, del dueño del campo que quiere una renta máxima y bueno, y entra a rifar el lote todos los años. No sé qué opinión tienen los que saben. Bueno, no, es que es como el dicho, que hay mujeres, billetera mata galán. Esa es la, pri- la primera conclusión. Es decir, después entra, es decir, es una conjunción de lo que empieza el dueño del campo con también las empresas. ¿Qué es lo que ha pasado también un poco por ahí? Es decir, te lo digo por ahí hasta de un poco de la historia y de los más veteranos que éramos. Y siempre decían, no, total, el primer año que le hacía manía el campo y acortamos un poco las rotaciones y vamos. Y bueno, y nos llevó a todos esos problemas. Aparte, es decir, ¿qué es lo que nos pasó? Es decir, con las rotaciones que es decir, cuando la soja valía y el maíz no valía nada. Vamos a la historia que fue acá a Córdoba y cuando parte de San Luis y cuando entramos ahí La Pampa y toda cosa, que si nadie te quería hacer maíz. Las rotaciones eran soja, maní, o 2 años, 3 años de soja y era maní. La estructura del suelo la liquidamos. Es decir, entonces hubo un problema, es decir, también de las empresas en las cuales fue el compromiso, en los cuales que empezamos las empresas a querer hacer los contratos largos, buscarle en el cual, 3, 4 años, en el cual ahí le podíamos estar poniendo un maíz que no le ponía nadie de los productores, y fue el arreglo o la firma del convenio que hice de buenas prácticas con Juan Cruz Molina, en la cual nos comprometíamos los maniceros, es decir, que hacíamos maní en las zonas o en los lugares o en los lotes complicados de que podíamos tener de erosión, hacerle los cultivos de cobertura. Ahí empezamos con los cultivos de cobertura en Córdoba, ahí empezamos en aquella época, empezamos a hacerlo. ¿Qué fue ese el problema? Es decir, acá era un problema de rentabilidad o de plata y dando vueltas. Yo creo que hoy también, es decir, también las empresas maniceras también nos dimos cuenta, si yo ya ahora estoy jubilado, es decir, estoy independiente, asesorando algunas cosas, sí, pero es decir, es donde nos dimos cuenta que había que hacer rotaciones para poder tener una producción del maní, una buena producción, porque también veíamos con las rotaciones es decir, medianamente cortas de maní con soja y esas cosas, veíamos que los rendimientos se venían para abajo y empezamos a tener cada vez, necesitábamos más hectáreas de maní para poder tener las producciones de maní para los requerimientos del mercado. Entonces y ahí empezamos a decir, no, tenemos que hacer las rotaciones largas con los trabajos que veníamos haciendo con el INTA de Manfredi, con el INTA de Cabrera, con el INTA de Huinca, y ahí dando vueltas, es decir, vimos que tienen que ser esas rotaciones largas. Y hoy por hoy, por ejemplo, sumándome a la pregunta de Ricardo, hoy por hoy, ¿cómo se está haciendo realmente los contratos de alquiler en un productor normal de maní? Teniendo en cuenta que viene una rotación después. Porque, bueno, en nuestra zona nos está haciendo muchísimo ruido en los contratos de alquiler.
se levantan muchísimo los precios por un año y no sé después cómo continúa. Lo ideal es lo que vos, Gustavo, estabas comentando, esas rotaciones largas y que el productor de maní se hace cargo de esos 4 años posteriores, pero en el común, hoy, ¿cómo se está manejando eso? Y ahí hago una pequeña intervención. Mm. Con respecto a las rotaciones y a la siembra del cultivo, no necesariamente el cultivo lo tienen que hacer las empresas maniceras, todo lo contrario, yo creo que el objetivo sería que lo empiecen a hacer los productores locales y que esos productores locales tengan, si necesitan la asistencia de alguna empresa puntual, que todas lo tienen, a través de semilla, a través de algún seguimiento técnico para ayudar a los ingenieros locales para que vayan generando el conocimiento específico del cultivo y a su vez también por el esquema de contratistas. A mí me toca andar mucho por la provincia al sur de Santa Fe y Buenos Aires y ya hay muchos productores que han comprado arrancadoras, que tienen maquinaria específica, técnicos que se van especializados ya en el cultivo. Entonces no creo que haya un formato en especial. Creo que debería estar totalmente abierto a la conveniencia de el productor que está alquilando el campo actualmente, que se puede unir a una empresa manicera para hacer la producción del cultivo específicamente, o de algún productor que quiera producir su propio campo e incluir el maní, porque si hay una realidad que el maní agrega una renta diferencial, ya sea a través del arrendamiento, pero muchas veces también a través de la producción propia. Y cualquiera de las empresas maniceras de la Cámara tienen equipos técnicos y soporte para acompañar a los ingenieros agrónomos de la zona que sean para que vayan generando la formación. Yo creo que más que ir a producir un cultivo por un año o en un grupo de años, parte de la mayoría de las empresas queremos desarrollar que los productores locales encuentren la posibilidad de desarrollar una alternativa más que tiene distintas ventajas con respecto a los cultivos tradicionales. Si bien tiene estas amenazas, es un cultivo que tiene un mercado totalmente diferente. Muchos años cuando sube o baja el maíz, el maní va contramanos. Es mucho más rústico para el estrés hídrico porque es una planta totalmente indeterminada y con un periodo crítico extremadamente largo. Entonces nos pasó con los años duros de sequía en la zona de Santa Fe, donde el cultivo de maní tenía un rinde muy diferencial con respecto a una soja, que de hecho las sojas de segunda se secaron, los maíces de primera se secaron. Entonces yo creo que un poco el objetivo de esta charla y desde la fundación es generar el desarrollo y acompañar a los técnicos y a los productores locales para que encuentren en el maní una alternativa más. No digo que sea para crecer mucho ni para masificarla, pero que sea una herramienta más que tengan dentro de las alternativas de cultivos de la zona. Dos preguntas o dos comentarios. Por un lado, ustedes decían de que hay una superficie más o menos fija situada en 400.000 hectáreas. Sin embargo, se ven aparecer jugadores nuevos, por ejemplo, la planta de procesamiento en Rufino, se ve o se tiene comentarios de la planta de Bedia, es decir, y hay un interés creciente de los productores, o sea que hay una aparente posibilidades de crecimiento en superficie. Este, más allá de que se plantee las 400.000 hectáreas. Es decir, la idea, lo que aparenta es que va a crecer. Esto por un lado, ¿cómo lo ven ustedes? Por otro lado, comentarles que en la provincia de Santa Fe funciona el Observatorio Santafesino del Suelo, que tenemos desarrollado, que se va a poner en funcionamiento ahora justamente el 2 de diciembre, una plataforma digital que va a seguir 4 indicadores, uno de ellos erosión hídrica, fósforo, indicadores que nos están mostrando cómo está la salud de los suelos, que el productor lo presenta voluntariamente, no es obligatorio, se hace un plan de manejo a 5 años y se ven la evolución de esos 4 parámetros más acidez. Eh,
sería una fortaleza para el productor de maní poder presentar ese tipo de planes de manejo y poder mostrar que las buenas prácticas funcionan. Es decir, porque nos permitiría ver qué es lo que pasa con la materia orgánica, qué es lo que pasa con la erosión hídrica, qué es lo que pasa con un balance hídrico, qué pasa con el fósforo en el suelo, y bueno, y a largo plazo veremos qué pasa con la acidificación, que es otro tema que también nos preocupa a través del uso de fertilizantes, ¿no? Eh, No sé si como querés, no- respecto de la primera pregunta que comentabas, MSU todavía no es socio pleno de la Cámara, o sea, es socio adherente por ahora. eh, em, es algo disruptivo, digamos, porque es nuevo, hacía mucho que no aparecía un, este, un actor jugador nuevo. nuevo, claro, un jugador nuevo. De hecho, ha habido gente que ha entrado en el negocio, pero comprando, digamos, empresas existentes, o sea, no haciendo una planta nueva. Eh, bueno, sí, es algo raro que, que obviamente que me imagino que en la zona donde se está haciendo la planta debe traer muchas incógnitas, expectativas positivas, negativas. Bueno, es como un poco lo que mencionaban antes de riesgo u oportunidad. Ahí con toda la inversión que se está haciendo, digamos, es como que la pregunta riesgo-oportunidad está mucho más palpable, me parece, ¿no? Eh, pero no es algo que se ha venido dando en los últimos años, o sea, no ha habido inversiones de este tipo en los últimos, no sé cuántos años, o sea, ha habido inversiones, este, pero que no han tenido por ahí el impacto que puede llegar a tener esta planta, porque bueno, es una planta grande, básicamente, ¿no? Después, obviamente, que cada uno tiene que ver cómo la llena la planta, porque tener una planta no significa que vos tengas el maní, digamos, el maní hay que producirlo, ¿no es cierto? Eh, o sea que desde ese punto de vista, yo personalmente sigo insistiendo, sigo pensando, digamos, que Argentina no da para tener una superficie mucho más allá de las 400.000 hectáreas, eh, también apoyados en que todo esto que venía diciendo Rafael y Gustavo y Lorena, es como que la productividad del maní, digamos que es uno de los objetivos de la fundación, ha venido creciendo, digamos, o sea, no, nosotros venimos de producir 20 quintales, ahora tener lotes que a lo mejor producís 6.000, 7.000 kilos, digamos, ¿no? De maní que hace 30 años atrás o 25 cuando nació la fundación, si alguien te decía en esa época que el maní podía rendir 7.000 kilos, digamos, o sea, nadie te creía que se podía hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hoy Argentina va hacia una productividad cada vez mayor para producir un volumen bastante inelástico de maní en cada vez menos hectáreas. Digamos, a mí me parece que ese es un poco el desafío que tenemos. Y después, bueno, obviamente que si hay oportunidades porque algún otro origen se cae o alguna cosa, será otra situación. Pero hoy en particular, China está creciendo, India está creciendo, Estados Unidos tiene cosecha récord. Los únicos que estamos bajando áreas son Argentina y Brasil, porque básicamente somos los que no tenemos mercado interno, ¿no es cierto? Brasil tiene mucho más que nosotros, pero Argentina exporta el 90% de lo que produce. Entonces no tenemos muchas alternativas de colocar el maní que no sea la exportación. O sea, honestamente no vemos ningún riesgo de que el área crezca indefinidamente, digamos. De hecho, es lo que te comento, que este año tuvimos la mala suerte, digamos, de que se sembraran tantas hectáreas y hoy no sabemos qué hacer con el maní, digamos. O sea, los precios de maní están por el piso, o sea, está por debajo del break-even, digamos, ¿no? O sea, que estamos en un momento complejo. Antes que saltes a la otra parte, la verdad que se desconoce realmente cuál es la magnitud del proyecto, qué tamaño, qué capacidad de procesamiento va a tener esa planta y cuántas hectáreas les haría falta para alimentar esa planta. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto?
no más de lo que publican ellos, digamos, que hablan de 20.000 hectáreas, creo, ¿no? Del proyecto, pero es comentarios de ellos, digamos, ¿no? Bueno, de ellos están sembrando hace mucho, ¿no es cierto, maní? No es que empiezan ahora, o sea que eh, ya están sembrando hectáreas de maní que están procesando en plantas de Córdoba, o sea que no es que esta planta es 100% crecimiento, digamos, o sea, es simplemente reemplazo de algo que ya están haciendo en Córdoba. Está bien, es un 5% de la superficie que estamos hablando de que se hace. Mm. Sí, acá es decir, otra de las cosas, Mario, es decir, nosotros nos estamos preocupando como técnicos por ahí de la salud, vamos a hablar de la salud del suelo, que después, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro nosotros los técnicos? ¿Qué es lo qué es lo que produce el maní? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál no es el beneficio del cultivo? Eso lo tenemos que tener en claro los técnicos. Pero después, que si lo van a hacer cada 2 años o lo van a hacer cada 4 años, te lo va a mandar te lo va a mandar el bolsillo del productor, el que alquila el campo. Es decir, ese. Hoy te diría, es decir, el productor que y produce en un campo propio, ese lleva un poco más la ruta. Después entra la necesidad de la planta, si acortan o no, la- las rotaciones te lo van a mandar todo el tiempo de alquilarlo. Es decir, todas las empresas, Se te está como yendo el audio, productores, Gustavo. Yo no escucho ¿Eh? tampoco. Se te va el audio, Eh, Gustavo. Eh, por no ahí sé si por ahí ¿escucha? agregando lo que quería. decía Gustavo, digo, Sí. también hoy hay muchísima información de imágenes satelitales, digamos, o sea que el que va a alquilar el campo también sabe qué es lo que se sembró en ese lote en los últimos 5 años, o sea, hay información disponible para no alquilar un lote que sabes que con rotación corta va a tener una productividad menor, ¿no es cierto? Cambio. Ahí está, Gustavo, ¿querés continuar? ¿Me Se te ve escucha? fluido. No, no, eso es decir, que está bien que nosotros como técnicos, y lo hacemos, es decir, de estar pensando en la salud del suelo, pero acá también es decir, nosotros decíamos 5 años, o Córdoba también lo tiene, es decir, de 3 años, 4 años la rotación de maní. Y el productor, si está ante una necesidad y viene y puede salir, no el productor, vamos a aclarar bien, el, el que alquila los campos, porque el productor está bien consciente que tiene que hacer rotaciones, ya sea como para la soja o no soja. Acá estamos teniendo, cuando vos te estás viendo, si por ahí nos queja, o estamos viendo por ahí como un cuco el maní. Es decir, porque tiene una rotación, pero el daño que le hemos hecho a los suelos, haciendo soja sobre soja todos estos años, nadie la cuenta esa, porque no, es decir, tenemos un problema de otro tipo de salud, de la salud química y también en parte de la física. No se vuela porque no lo tocamos, pero es decir, yo lo que creo que empieza a jugar, es decir, es una conjunción de problema económico y todas las cosas que eso no lo vamos a solucionar nosotros y no lo va a solucionar el cultivo, ni el cultivo te va a llevar a ser un problema, me parece. No, no, estamos de acuerdo, pero justamente en nuestra zona la soja se introdujo y medio que todos sabemos cuáles son los impactos positivos, pero nos cuesta ver los aspectos negativos eh, pero- que nos ha generado un problema. Bueno, Mm. tenemos esa experiencia con la soja, no la repitamos con el maní. No, por Eh, eso. y estamos tratando de solucionar los problemas que ocasionó el otro cultivo y ahora estamos trayendo otro que, eh, vuelvo a decir, No, sí. vino para quedarse, bienvenido sea, va a dar mucho trabajo, ojalá sea así, pero, pero bueno, tomemos las precauciones.
las precauciones que correspondan al caso, ¿no? Esa es la cuestión. Y justamente menciono lo de Santa Fe, porque en realidad, más que la ventana, digamos, desde la posición que estamos nosotros, este, dentro del Observatorio del Suelo, más que la ventana a que ese maní se haga bien, sin los impactos negativos, y todo el mundo pueda trabajar en paz. Y es cierto que la decisión principal pasa por el propietario y que alquila. Y Es ese el es el tema. punto complicado. Sabemos, Gustavo, que es así. Lo que habría que hacer es decir, de ver de esas cosas, que en los 4 años que ponerle tenga un cultivo, poner con 4 años, tenga por lo menos 2 gramíneas. Buscarle la vuelta con un maíz y un verdeo, ese va a tener que ser una recomendación técnica de los ingenieros que estemos asesorando a esos productores. Esa creo que ahí empieza un poco la situación y en la cual yo me he topado, de cuando he ido, Santa Fe creo que ha sido uno de los primeros que hicimos maní en Santi Espíritu, cuando a la gente de Adeco le decía, Alquilame el abolengo que quiero hacer maní ahí." No había forma, No pero, queríamos. pero por eso te digo, es decir, hemos ido, es decir, y hemos ido buscando, es decir, es cuestión de las rotaciones y nos pongamos, es decir, técnicamente, estemos mandando el mensaje en el cual hay que tener rotaciones largas, hay que tratar de que siembre en lo posible el productor, que es el que más va a llegar a cuida su campo y todo. Es decir, ahí está un poco la cosa. Pero no hay que mirarlo como tampoco es el diablo. Es decir, es un cultivo que está, si tiene su rentabilidad. Hoy vos, por ejemplo, con los números como te da la soja o el maíz, es decir, hoy un dueño de campo, y por más que venimos y acá los comerciales te dicen que están en un precio bajo, que es bajo, es decir, yo tuviera un campo, es decir, habría que haber hecho maní. El maní te va a dar más rentabilidad que como dueño de campo y productor que la soja o cualquier otro. Eh, Pero es empezar a manejar el tema de cómo uno asesora a los productores. Ahí creo que está la cosa, María. Una consulta, ¿les parece que se podría armar algún tipo de, no sé, de gacetilla informativa o algo conjuntamente entre el Colegio de Ingenieros de Santa Fe y la Fundación para distribuir a los socios respecto del maní, digamos, con algunas de las recomendaciones o consideraciones que estamos hablando acá? Por ahí a lo mejor empezamos tratando de hacer algo proactivo. No sé, si me ocurría para tratar de ver Sí, qué es lo que opinan ustedes o cómo les parece que podríamos conducir un poco a través de comunicación directa con sus socios, que son en definitiva los que andan por los campos, alguna de las prácticas que creo que acordamos ahí. Por eso yo, como decía antes, de lo que presentaron primero, excepto el tema de la napa, que por ahí nosotros acá en Córdoba a lo mejor no lo hemos visto tanto como ustedes, pero lo que es rotaciones, cultivo de cobertura y labranza mínima, creo que estamos de acuerdo en que es lo que deberíamos hacer. No sé qué opinan o cuál sería el objetivo como salida de esta reunión. Permiso, Sí, Martín, sí, puedo. sí, por favor. Sí, sí. Buenas tardes, Beto Quiroga. ¿cómo Este, anda Beto? bien, un saludo ahí al grupo. Bueno, coincido con lo de Sergio al principio y con lo de Gustavo. La fundación ha hecho gran esfuerzo. Yo me acuerdo que íbamos hace la década del 90, íbamos ahí a la Posada del Labriego,
a empezar a trabajar porque se había avanzado mucho sobre Buena Esperanza, San Luis, toda esa zona. Y quiero reforzar dos ideas, ¿no? Una es la textura. En los suelos arenosos, franco-arenosos, arenosos francos de lo que puede ser el departamento Roca, este de San Luis, parte de La Pampa, es muy difícil desde la rotación manejar estructura o estabilidad estructural porque no la tiene. Entonces, yo con el manejo previo no puedo manejar físicamente o desde el punto de vista de la sustentabilidad el post-maní. Pero sí, en muchos suelos quizás de Santa Fe, donde las texturas ya, los suelos son francos, algunos francolimosos, con la rotación yo puedo manejar estructura y estabilidad estructural. El tema es que esa rotación queda liberada al acuerdo, al dueño, como decía Gustavo, que difícilmente uno no puede ser policía ahí, pero difícilmente se cumpla. Yo me acuerdo cuando la fundación y la Cámara tuvimos una reunión ahí en Huinca con el gobierno de la provincia de Córdoba, y después salimos con la gente ahí con Bocio, con toda la gente de Huinca a recorrer lotes. El protocolo está, lo presentaron, yo me acuerdo hace unos cuantos años, el protocolo que estamos charlando, pero en la realidad la rotación que predominaba, más del 50% era soja maní, a pesar de que la Cámara impulsaba, la Fundación impulsaba, después en el campo vos veías otra cosa, ¿no? Que yo creo que ahí está el tema. Uno puede armar un protocolo, puede armar, ¿no es cierto?, buenas prácticas, ¿no es cierto? Pero después, el que quiere, como decían ustedes, yo me acuerdo que hace 2, 3 años, creo que fue en noviembre, de Río Cuarto a Huincas, 64 lotes volando. Contamos un grupo que fuimos, ¿no? Pero no era todo maní, era mucha soja, rastrojo de soja que era pastoreado, porque claro, como la cosa vino mal, el año no llovió, se pastorearon hasta los rastrojos. Volaban muchos campos que no eran de maní, ¿no es cierto? Y el tema, y acá con esto termino, no quiero, nosotros en La Pampa, viendo esta situación, ¿no es cierto?, de que por más que hiciéramos protocolos, charlas, jornadas, capacitáramos, estamos capacitando, los colegas hoy tienen que armar un plan para maní y tienen que estar capacitados por el colegio aprobado y hay una reglamentación para hacer maní en La Pampa. ¿Por qué surge esto? Porque cuando dejamos a la libertad, o sea, capacitamos, pero lo dejamos liberado, no se cumplía lo que se había acordado o lo que se había entendido que había que hacer. Entonces nosotros dijimos, si después del post-maní hay por lo menos 2 o 3 años que no van a llover y no voy a poder hacer cultivo, de cada 10 años hay 2 o 3 que no va a llover y no voy a poder hacer cultivo de cobertura. Son suelos sueltos, arenosos, ¿no es cierto? No tienen cobertura y hay viento. ¿Cuál es el resultado si uno combina esa erosión? ¿Eh? Hay caminos, yo me acuerdo, impresionante, en la zona ahí de Hilario Lagos, al norte, con Gabriel Garnero, caminos de tierra que transitábamos y nos teníamos que volver porque no se podía continuar, estaban tapados de alambre a alambre. Entonces, con esa realidad dijimos, yo no puedo hacer en La Pampa que llueva más, no voy a cambiar la textura, no puedo generar cobertura inmediata, ¿qué puedo hacer? Cortar la velocidad del viento. Por eso que La Pampa reglamentó cultivos en franja, ¿no? Cada 40, hago un resumen, ¿no? Cada 40 metros de ancho de maní hay 10 de maíz, ¿no? Pero ahí viene la picardía también. Sí, por reglamento, por ley, tienen que hacerlo. Ahora, no está reglamentado cómo se maneja ese maíz. Entonces, ¿qué sembraba el manicero? Hijo de híbrido, no controlaba las malezas, todo, ¿viste? Todo después. Por eso yo digo que podemos armar para Santa Fe, seguramente la Cámara de Maniceros va con gusto, va a colaborar y la Fundación. El tema después, ¿quién lo cumple? ¿No es cierto? ¿Quién lo cumple? Y pensemos que no todos los años, pero 2 de cada 10 años se van a combinar estos factores para que los suelos se vuelen. No sabemos cuándo, pero 2 de cada 10 años ustedes van a ver que se van a volar campos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está así, la naturaleza es así. Suelo desnudo, sin cobertura, no pude sembrar el centeno, no pude sembrar el cultivo de cobertura, no pude hacer el trigo, porque no había humedad. 2 de cada 10 años ocurre eso. Entonces, por más que tenga buena intención de hacer cultivo de cobertura, el cultivo de cobertura no nació mal, se me vuelve el campo igual. No, es un comentario nada más y resaltar, sí, el esfuerzo, lo que se ha mejorado en el maní es notable, yo también coincido, se ha hecho un gran esfuerzo detrás de la sustentabilidad
y faltaría la otra pata, o sea, la contraparte de la gente que promueve el maní, que después tienen que en su campo seguir con una tarea, ¿la va a seguir? Esa es un poco la pregunta que yo me hago. Gracias, ¿eh? Gracias, Alberto. No, yo lo Gracias. que creo que se puede, perdón, un poco, creo que acá habría que ver qué reglamentación hoy con los CISA y todas esas cosas se puede estar siguiendo, tener un seguimiento de qué es lo que se viene haciendo o estar pidiendo. Hoy también San Luis, si Sinla te está pidiendo, vos haces lo tenés que presentar el contrato en la provincia, te lo revisan y te aceptan, o si no te cambian el lote. A mí me ha pasado decir en San Luis que el dueño del campo me daba un lote, lo habíamos visto hacía 2 años o 3 años que estaba con cobertura, no se veía qué podía decir. Cuando lo presentamos a la provincia al contrato, ¿cómo es? Lo rechazaron. Puede haber esas cosas. Pero siempre pasa con el dueño del campo qué es lo que va a hacer. Sí, yo me gustaría hacer un pequeño comentario, muy buenos los aportes de Alberto en cuanto a los sistemas de riesgo. Lo que sí yo creo que es muy difícil comparar el sur de Santa Fe con las regiones más semiáridas, donde inicialmente el cultivo de maní se desarrolló. Creo que si bien el estrés hídrico y una sequía puede aparecer en cualquier parte del país, de hecho ha aparecido, pero las herramientas y las pluviometrías y las posibilidades de hacer maní con los cultivares de ciclo corto en la región de Santa Fe, va a ser muy difícil que se vuelen suelos como los ocurría en San Luis o en La Pampa. Y creo yo que tiene que haber un sistema en el cual los mismos técnicos y los mismos productores seamos de alguna manera los policías para que las cosas se hagan bien. De hecho, hoy por hoy hay muchos sistemas ganaderos. Yo hace muchísimos años que transito el sur de Santa Fe. Hay sistemas todavía ganaderos bastante agresivos para el suelo y mucho más para el maní, y no veo legislaciones que obliguen a esos productores a conservar sus recursos suelo. Yo creo que cuando uno entra en un sistema enlatado donde hay normativas legales, debería ser para todos los cultivos donde uno abogue las buenas prácticas agrícolas y la conservación de suelos, pero no para un cultivo específico, sino para todos los sistemas, porque en La Pampa me ha tocado ver, o en el sur de Córdoba, lotes ganaderos, como bien dijo Alberto, que no han hecho franjas, obviamente, y han ingresado lotes de hacienda y se vuelan los lotes. Y es importante que cuando se tome alguna legislación sea pareja para todos los cultivos y no sea de alguna manera apuntando a un cultivo en particular. Pero el foco lo pongo que en Santa Fe el régimen de precipitaciones, el tipo de ambiente y el tipo de suelo donde se produce el maní, por los 7 años que tengo de experiencia de sembrar el cultivo, es muy diferente a la zona más árida donde se hace el cultivo actualmente con respecto a los riesgos de degradación. No digo que no pueden ocurrir, porque por supuesto que pueden ocurrir, pero tenemos muchas más herramientas de manejo para que evitarlos. Bueno, para tu tranquilidad y para responderte esto último, eh, la ley, la mencionó Sergio, la ley que es una ley de adhesión voluntaria, la 10.552 de conservación de suelo, y la herramienta que pensamos, que desarrollamos, que es la plataforma en digital que te mide estos 4 indicadores más acidez, que sería el quinto indicador, no fue pensada para el maní, fue pensada para los sistemas de producción actuales. Lo que pasa es que, bueno, entra maní a jugar y es un tema a ser considerado. Este, lo, lo bueno que podemos conversarlo para que... Y el problema que tiene esa ley es que es de adhesión, problema. Se pensó en los años 90 del siglo pasado como una ley de adhesión voluntaria que trataba de incentivar prácticas de conservación.
sobre eso está montado, no hay un requisito obligatorio de nadie, que desde el punto de vista de suelo, quizás se debiera pensar, pero bueno, hoy es impensado hacer una exigencia obligatoria en todo lo que es manejo de suelo. Pero sí, por lo menos alertar e informar. Y sería de muy bueno que, por ejemplo, los campos que toman las empresas para hacer maní, la incorporen a los planes de manejo, se incorporen a los planes de manejo, porque sería, hoy es adhesión voluntaria, hoy, este, pero sería bueno que se haga, que se utilice esta herramienta para justamente sacarnos ese, ese mito que traemos de los años. Con Gustavo estudiábamos maní hace unos cuantos años 50. atrás. Así es. Sí, Estamos, ¿no? Mario. No, es decir, sería importante ver si nos acercan lo que es la ley. Y de ahí ver qué anexos, si se pueden agregar algún, anexar, trabajarlo en conjunto, el equipo de ustedes con el equipo de la técnico que tiene la fundación y la cámara, y ver cómo la podemos, se puede estar haciendo. Es decir, qué es lo que se puede estar viendo o mejorando la ley. Sí, a ver, Sergio está y está Ricardo Pozzi, también forman parte del observatorio. A mí Estamos. particularmente me gustaría invitarlos a una reunión con el observatorio y que charlemos esto, este, charlemos todas estas cosas. Sí, Echando la convocatoria que hizo el colegio y la invitación que permitió este encuentro, bueno, pensar en charlarlo ahí también. sí, yo estoy de Que- acuerdo, creo que sí. Recordaba cuando estaban comentando recién algunos aspectos esto de la expansión del cultivo, que estos días en la previa charlábamos sobre este conversatorio. Un par de colegas, o un colega del observatorio hizo unos comentarios sobre algunas consultas de productores del norte de la provincia de Santa Fe y que decían que, bueno, entusiasmados con la idea del maní, bueno, fíjense hasta dónde llegan, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con las intenciones que están montadas sobre cuestiones que son con fallos informativos. Digo, estaría bueno esto de desmistificar algunas cuestiones que tienen que ver con esto también de las responsabilidades. Digo, pensaba en esto de la responsabilidad del Estado, que creo que Gabriel algo puso por ahí respecto a las políticas públicas, y también las responsabilidades profesionales. Yo sigo insistiendo en que obviamente es una cuestión conjunta, pero también desde el lado profesional hay que tener una idea de cómo jerarquizar más aún nuestra profesión respecto a las métricas que tienen que ver con esto del seguimiento de los sistemas de producción, si tal o cual práctica o tal o cual cultivo está generando instancias de degradación, si de algún modo hay cuestiones preventivas, precautorias que podrían desarrollarse, cómo los colegios de ingenieros agrónomos, en este caso la CF4, como que puede ser el colegio de la CIAF en general puede aportar a esto, pero desde el observatorio yo creo que está el núcleo ideal como para que ustedes se sumen, participen, tengamos algún tipo de charlas con el grupo ampliado, inclusive para llevar estas inquietudes, ¿no? Yo lo veo que es más que importante. Me hace mucho ruido lo MSU, es realmente mucho ruido lo que puede llegar a traccionar, que inclusive puede ser quizás si uno lo plantea en algún término regional, casi hasta puede estar más visto como una amenaza que como una oportunidad, cuando tal vez, o con seguridad no sea por ahí si uno lo analiza más fríamente, pero digo, estaría bueno esto de trabajar juntos desde el observatorio, no estamos preocupados por estas cuestiones, ¿no? Yo lo decía antes,
Digo, uy, este tipo, ¿por qué mete el tema de la erosión hídrica justo con la eólica? Uno lo que está viendo es que se están dando juntas, por ejemplo, ¿no? Y se está manifestando esto, y creo que no sé si Rafael lo comentó antes también, ¿no? Las lomas, donde, bueno, y hablamos de la sistematización, sistematizamos barreras vivas, digo, están apareciendo ingredientes nuevos a tener en cuenta. Entonces, esto de mancomunarnos, charlar, buscar los atajos por los cuales de la actividad profesional podemos acercar cajas de herramientas para que el productor tenga mejores elementos para decidir, me parece bárbaro. De que creo que por ahí. Excelente, me sumo desde la subcomisión de suelo. Bueno, el colegio está participando a través del ingeniero Mario Monti en el observatorio. Bueno, y el observatorio está funcionando con un montón de entidades. Mario, Sergio, si la querés nombrar a las entidades del observatorio, pero a lo que voy, como decía Javier, actuar en conjunto no puede traer más que buenas decisiones, que mejores decisiones. Así que desde nuestro lugar, desde el colegio, están las puertas abiertas y está el contacto ya hecho con ustedes, con la Fundación Maní, y bueno, están invitados a que podamos trabajar juntos y bueno, para sacar las mejores, las mejores formas de producir maní. ¿Querés decirle, Sergio, quiénes integran el Observatorio Sí, Santafesino, más o menos los que te vienen son a la muchas, mente? puede ser que me olvide de alguna, pero bueno, voy por INTA, los INTAs de la provincia, CREA, CONICET, las dos universidades, ACA, AFA, estamos hablando de ALAP, la Asociación de Laboratorios Privados, eh, puede que me esté olvidando seguramente, bueno, obviamente La Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, obviamente la provincia, la figura política que tracciona esto, ¿La y CREA? y el CIAFE. CIAFE. perdón, los CIAFE, los cuatro CIAFE, CREA, y son 12, por ahí son 12. Los tres INTA, ¿no? Estamos hablando de Rafaela, Reconquista de Oliveros, las CONICET, CIFACIS. CONICET y FACIS, sí, son 12. Realmente es un tejido de instituciones y organizaciones muy sólidas, donde hay saberes científico-tecnológicos, servicios, bueno, gente que está vinculada al movimiento cooperativo. O sea, está bueno discutir estas cosas porque también hay asociado, justamente con los CIAFE, una cantidad de profesionales que desarrollan la actividad profesional precisamente que puede estar interesado seguramente en discutir este tipo de cosas. Así que me parece bien, me parece bárbaro. Bueno, quedamos con Mario a disposición para generar cualquier reunión, incluso al Mario estar en el colegio y estar representándonos en el observatorio, poder generar alguna reunión. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo te quería preguntar, cuando dijeron de los INTA de Santa Fe, ¿cuáles son los INTA que están en el Olivera observatorio? y Eh, Rafael. Rafaela Oliveros y Reconquista. Las Rafaela, estaciones, Oliveros, las tres estaciones grandes, ¿no? Obviamente que tienen vínculo con todas las agencias, pero digo, son las tres grandes. Rafaela, ¿y, Oliveros y y- Reconquista. y hay alguna agencia que esté más acá al sur de la Ruta 8? Venado Tuerto. Venado. Venado, ujú. Lo que más te pueden atender los apludoles es Venado Tuerto. Ya para arriba. Y si no, Reconquista, que fue donde vino la consulta que mencionaba Sergio. Pero eso está, no sé, Sí, Rafael, no sé, hay, Gustavo, ¿qué sí, dice? sí, No es, hay un no es zona pequeño, claro, una ¿Dónde pequeña están? intervención. Los suelos de la provincia de Santa Fe, por lo poco que puedo conocer, de haberla recorrido de norte a sur y de este a oeste, no son muchos los suelos aptos para maní por la textura, básicamente. El contenido de arcilla alto impide el arrancado en suelo húmedo y prácticamente de la ruta 8 hacia el sur, incluso hay zonas
donde realmente es muy difícil producir Y lo- maní, incluso dentro de esa misma microzona. Así que en eso, por ahí es el desconocimiento quizás de los productores, los técnicos, pero en eso no hay posibilidad hoy técnica. En todos los lugares del mundo que nos ha tocado visitar a varios países, ninguno se produce bajo un suelo que no sea de contenido importante de arena o franco. En eso no hemos podido ver ningún tipo de solución técnica o mecánica que tenga posibilidad de despegar el maní de un suelo arcilloso con un contenido importante de arcilla. la zona de Santa Fe, la más apta para hacer maní, si es de Santi Espíritu al sur. Esa es la zona. Si después cuando uno sale de Venado Tuerto para el sur, pasa esa lomita que está antes de llegar a Santi Espíritu, ahí se levantan los suelos y ahí hay que mirarlo para ese lado. Un año hicimos cerca de Venado Tuerto y sembramos con aceitera, habíamos sembrado ahí a 15 kilómetros al oeste, al suroeste de Venado Tuerto y te digo que no lo sacamos porque tuvimos suerte y después en las plantas, en los cascotes que llevamos, no te cuento cómo nos fue. Ah, Entonces no entra en ese tipo de suelo. Y después, bueno, y te venís un poco más para el lado de Córdoba, por la ruta 8 la zona de Magiolo al sur, ahí también es otra de las zonas en las cuales se adapta bien el maní, que vendría a ser la serie, entraría la serie son los mismos tipos de suelo que tenemos en Aria, Canal, Alejo Ledesma, que entraría a la parte de Santa Fe. Está forcada. Acá yo estoy en la zona de Teodelina y son bastante aptos para el maní. Se Claro, asemeja sí. mucho a lo del sur de Córdoba, San Gregorio, María Teresa, toda esa Mm. zona, bastante, son Una algodores línea que va de bastante hermosos. Teodolina a Venado y de Venado a Magiolo, lo que hace a General López, son unas 500.000 hectáreas, de las cuales tenés agrícola 350.000 hectáreas, 400.000 hectáreas, de las cuales que son aptas para el maní serán 300.000 hectáreas. Pero y son la zona que justamente en los años 80 se volaban. Este, pero Pero bueno. hoy el maní no se hace como en el año 80, eso tenerlo en No, cuenta. no. Esa es la ventaja, que Claro. vos cuando llegás a la época de la voladura, que era agosto, septiembre, ahora se estira hasta noviembre los vientos, pero ya llegás con un cultivo de cobertura o ya preparando para la soja, en directa, sobre el cultivo de cobertura. Así Eso es. es sí. Pero el tema es que se cumplan las rotaciones. Claro, bueno, también acá sí se está haciendo siembra de maní a través de un cultivo de cobertura. Es decir, eso también en los suelos, por ahí para cuidarlo de baja estructura, para no tener problema de voladura es decir, se le hace cultivo de cobertura a la soja y se le siembra el maní sobre el cultivo de cobertura. Hay las técnicas de si le está, de si por ahí es si, bueno, cuando ante un ciclonazo o un problema climático de los cuales somos, como decía el Beto, si somos propensos a que lo tengamos, eso también pasa, pero creo que hoy, con toda la tecnología que hay, es más difícil que ocurran esas cosas. Hay que tenerlo un poco más de cuidado. Che, Gustavo, ¿y el cultivo Sí. de cobertura es por contrato? Es decir, ¿le dejan el cultivo de cobertura plantado o sembrado después Y eso, de la sí, cosecha? ¿O es a voluntad no, se negocia el cultivo de cobertura, en lo que veníamos haciendo en los contratos de arrendamiento, lo vas negociando con los dueños de campo, es decir, porque vos por ahí decís,
te hago el cultivo de cobertura si tenés la suerte de que, bueno, fueron de los primeros lotes que vos pudiste sembrar y quieren hacer el trigo. Entonces se negocia, es una negociación de arrendamiento terrible, es decir, porque ahí están en una zona que sí, como decíamos, son de otoños húmedos, vos podés entrar en un trigo, y bueno, entonces el productor o el dueño del campo no quiere que vos le hagas el cultivo de cobertura. Los contratos que nosotros, es decir, los maniceros por lo general hacemos para un contrato incluido un cultivo de cobertura, estamos hablando de 30 a 35 kilos de centeno, después del maní, o boleado antes de la cosecha, o boleado si es una loma muy peligrosa, boleado previo a la arrancada, que es lo más difícil de llegar a hacer, y más en esas zonas que son más húmedas que lo normal. Es todo negociable. Es como el contrato también a 3 4 años, que el productor lo quiera hacer. Que ahí entre todo el manejo económico, político y todas las cosas, que eso no lo manejamos el sector manicero. Pero en Mm, general se negocia el cultivo de cobertura después del maní, en el cual por ahí negocia con los precios y se lo deja sembrado. está bien. Yo me tengo que disculpar, pero me tengo que retirar. De Ah, parte de la fundación, perfecto. digamos, bueno, seguimos, como dijimos, en contacto con el colegio y obviamente que cualquier cosa que podamos hacer juntos, bueno, más que, más que disponibles, digamos, ¿no? Así que eh, bienvenida a estas reuniones y ojalá que podamos seguir hablando y aprendiendo entre todos. Sí, Bueno, la verdad que sí. muchas gracias. Muchísimas gracias y creo que fue una reunión muy constructiva. Nos vamos con un montón de información e ideas Sí, para Mario, Ah, desarrollar. un pequeño comentario antes de sí. cerrar respecto al observatorio. Si avanza la idea que estamos construyendo, que posiblemente pueda ser por ahí, con la organización del observatorio a unas comisiones de trabajo, una de las comisiones que tenemos pensada o que podría desarrollarse es la de relaciones institucionales. Y tal vez, digamos, ya podemos agendar la primera reunión, eventualmente con la fundación, como para poder empezar a establecer algún tipo de vínculo, tirar algunos puentes, si les parece. sí, seguro. Y nos interesaría ver un poco también la ley para estar viendo cómo se puede estar acomodando, de Ujú. saber por dónde estamos, parados, ¿eh? Vale. Perfecto. A disposición para lo que necesiten. ¿Eh? Y ya muchas gracias. Y bueno, Mario, que logramos después de un asado juntos, logramos la famosa Sí. reunión, Vamos a tener que después de repetir unos la sala, cuantos años, hace gracias a mucho Dios. tiempo. Sí, Así vamos a tener es. que repetirlo hace mucho tiempo de ese asado. Así es, pero bueno, es así lo que pasa, ¿eh? Si comieron un asado juntos lo debe haber pagado Mario, porque vos, Gustavo, no creo. Seguro. Y fue en Rufino, Es muy buen fino. asado. Así Me es. tocó la Qué suerte que tienen ustedes que lo invitan a un asado en Rufino. No, era un tipo importante, era Gustavo. Así es. Sí. Bueno, 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 gente. estamos Bueno, hasta muchísimas entonces, luego. gracias, nos vemos, Sergio. muchísimas Gracias. Muchísimas gracias. Un Hasta gracias a la abrazo. luego. Fundación, Gracias. Chao, Lorena, chao. Javier, Gracias a Rafael, ustedes por la Gustavo. invitación. Gracias. Muchas Hasta Gracias. luego. gracias a todos y Adiós. seguimos en contacto. Estamos, chao, Bárbaro. chao. Perfecto. Chao, chao. Chao. Gracias. No, te debo un asado, Sergio. Muchas gracias. Chao. Uno, si fuera uno. Bueno, bueno, bien, Martín. Sí, muy lindo, muy, muy productivo. La verdad que aprendimos un montón de cosas, conceptos que la verdad que no los teníamos en cuenta, va, yo no los tenía en cuenta. Sí, creo que fue muy enriquecedor. Gabriel, vos que sos siempre muy incisivo, Y hasta calladito estaba. ponzoñoso, si se quiere, estuviste ahí callado. ¿Qué pasó?
No veía Nada, por tiene tiempo. qué Está tenía bien, que está bien. acordar. Yo creo que se dijo todo lo que se tenía que decir. O sea, hay Sí, quienes la ven a verdad que yo Maní como un cuco y hay otros que no lo vemos como un cuco. Pasa por ahí. tenía un montón de preguntas, tenía algunas preguntas para hacer y la verdad que lo que se desarrolló contestan todas. La verdad que fue muy productivo. Sí, fue Gente, muy bueno, vos cortás la grabación, Ricky. Hacemos el resto. Bueno, gente. bueno.